Buenas tardes, compañeros, todos. En esta oportunidad, quien les habla es una alumna de la Universidad a las Peruanas. Mi nombre es Karen Shirley Quispe Valencia de la filial Cusco. Llevo la asignatura de calidad de la construcción. Mi docente es el ingeniero Freddy Alfredo Matamoros Guayani. Mi tema a exponer es el control de calidad en cimentaciones y el estudio de norma para el diseño de una cimentación. Voy a hablarles del proceso constructivo, materiales y demás. Bueno, empecemos. Ya. Empezaremos mencionando qué es una cimentación. Se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales cuya misión es transmitir cargas de la edificación o elementos apoyados a este suelo, distribuyéndolas de forma que no superen la presión admisible ni produzcan cargas. Los problemas que presentan en la cimentación pueden ser dos: estudio del material y estudio realizado en laboratorio. Proceso constructivo. El proceso constructivo, yo en mi caso he tomado el proceso constructivo de una vivienda, ¿no? En una vivienda necesitamos cimentaciones. Por ejemplo, la cimentación de una vivienda se debe realizar a base de pilotajes y muros perimetrales, ¿no? Para una planta de sótano. El pilotaje también es muy importante porque se realizan cimentaciones por pilotaje debido a las malas condiciones que presenta el terreno en zona ocupada. Los pilotes se deben realizar in situ y se realiza de dos diámetros distintos, ¿no? De 35 o de 45, según la zona donde vamos a trabajar o donde esté ubicada, ¿no? El siguiente, encepados. Los encepados se realizan de unión de pilotes de un espesor de 60 centímetros y es convenientemente armado según cálculos realizados. Muros perimetrales. Se realizan muros perimetrales de contención de tierras en planta de sótano de un espesor de 30 centímetros. El hormigón armado, quedando el hormigón visto por cara interior e impermeabilizado mediante pintura asfáltica, que es muy necesaria. Continuando con la exposición, tenemos la estructura. La estructura de las diferentes viviendas constarán de forjados bidimensionales entre los diferentes niveles, ¿no? Hay los pilares, los elementos sustentadores de los diferentes forjados que serán pilares del hormigón armado de dimensiones según la norma, ¿no? Forjados bidimensionales son elementos estructurales horizontales de división de diferentes niveles que serán forjados bidimensionalmente, ¿no? Siguiente. Definiciones de los materiales. Los materiales que ha de usar en las cimentaciones son el hormigón, que es para emplear las cimentaciones de pilotaje, el acero, que es muy importante, colocado en las cimentaciones por pilotaje, el acero colocado en las soleras, los materiales de pilares, que son el hormigón, el acero y materiales de forjado, que es el hormigón, como ya había mencionado, para forjados bidimensionales, ¿no? De consistencia plástica, el acero, que es empleado para los nervios y ábacos de los forjados bidimensionales. Controles a realizar. Los controles son muy importantes al momento de realizar cualquier tipo de obra. Por ejemplo, los controles de recepción de los hormigones o los demás materiales. Pero de nosotros es muy importante el hormigón, ¿no? Las condiciones a exigir de un material de origen industrial serán las de funcionabilidad y calidad exigidas de acuerdo a nuestra norma, ¿no? Porque deben llegar a obra debidamente certificadas por la empresa fabricante, como es, por ejemplo, Aceros Arequipa, Cementos Yura, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, control documentario, ¿no? La documentación aportada deberá quedar en disposición de la dirección de la obra y figurarán como mínimo los datos especificados en la norma. Para hormigones designados por propiedades, concretamente serán motivo de rechazo aquellos hormigones que no cumplan con las expectativas requeridas por nosotros, ¿no? Control de consistencia. Se determina el valor de consistencia del hormigón de cada uno de los camiones que lleguen a obra mediante ensayos realizados con el cono de Abrams.
Control de resistencia. Se realizará el control estadístico del hormigón para determinar la resistencia. Será conveniente la extracción de una muestra en forma de probetas realizadas, ¿no? La recepción del acero también es muy importante porque al emplear en obra será siempre acero certificado por el control, por lo que el control de recepción no se hará en sentido estricto, ¿no? Pero es muy importante. Ya, control de ejecución. El control de ejecución es muy importante. Por ejemplo, como les mencionaba que estaba haciendo una construcción de una vivienda, el control de los pilotes es muy importante en la ejecución. Se consideran los siguientes aspectos: el diámetro de la intubación, profundidad de perforación, inspección de armaduras, recubrimiento, entrega de pilotes al encepado. Posterior al hormigonado, se comprobará que la cota del solape de las armaduras respecto a la cota del encepado es la especificada, ¿no? La requerida. Ahora, siguiente. El control de encepados. Para la buena ejecución de los encepados será conveniente realizar las siguientes comprobaciones. Por ejemplo, que son las dimensiones, que será necesario comprobar las dimensiones y la profundidad. El hormigón de limpieza. Será comprobada que el hormigón de limpieza tenga un espesor convenido de acuerdo al proyecto, ¿no? El recubrimiento será preciso controlar la colocación de las armaduras. Las esperas. De los encepados se dispondrán las esperas de arranque de los pilares, así que será necesario el control de las longitudes de dichas esperas. Vibrado del hormigón, que es muy importante. Será preciso la compactación mediante el vibrado de los encepados y se deberá comprobar que este se realice según el tipo establecido de la norma, ¿no? Como podemos apreciar acá en la imagen. La norma E50, suelos y cimentaciones, que es muy necesario conocerlas. Por ejemplo, en el capítulo 1, que dice en el artículo, el objetivo de esta norma es establecer los requisitos para la ejecución de estudios de mecánica de suelos, que vamos a hablar más adelante. El artículo 2, el ámbito de la aplicación. El ámbito de la aplicación de la presente norma comprende en todo el territorio nacional. Las exigencias de esta norma se consideran mínimas. La presente norma no toma en cuenta los efectos de los fenómenos geodinámicos externos, ¿no? Y no se aplica en los casos que haya presunción de la existencia de ruinas arqueológicas, como en nuestro caso sí hay ruinas arqueológicas. El artículo 3, la obligatoriedad de los estudios. Casos donde exista la obligatoriedad, es obligatorio efectuar el MS de los siguientes casos: las edificaciones en general que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos tales como colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, cárceles, auditorios, templos, etcétera, ¿no? Cualquier edificación no mencionado en uno, por ejemplo, de 3 pisos, que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada en la planta, ¿no? Cualquier edificación no mencionada en la de 4 a más pisos de altura, cualquier sea su área. La edificación industrial, edificaciones especiales, cualquier edificación que requiera uso de pilotes, cualquier edificación adyacente a taludes, ¿no? Casos. En la 3.2, donde mencionamos que existen casos donde no existen obligatoriedad, ¿no? Solo en casos de lugares con condiciones de cimentación conocida debido a depósitos de suelos uniformes, tanto como verticales y horizontales. El estudio de mecánica de suelos son aquellas que cumplen con la presente norma, que están basados en el metrado de cargas estimadas para la estructura y que cumplen con los requisitos de acuerdo al programa, ¿no? El alcance del estudio de mecánica de suelos en la información de mecánica de suelos es válida solamente para el área y tipo de obra indicado en el informe. Los resultados e investigaciones de campo y laboratorio, así como los análisis, conclusiones y recomendaciones por el estudio de mecánica de suelos, solo se aplicará en terreno y edificaciones. En el artículo 6 menciona la responsabilidad del profesional por el estudio de mecánica de suelos, o sea, que debe ser firmado por un especialista, ¿no? Que asume la responsabilidad. La responsabilidad por aplicación de la norma, las entidades encargadas de otorgar la ejecución de obras y la licencia de construcción son las responsables de hacer cumplir con esta norma. La responsabilidad del solicitante también, porque proporciona la información indicada de acuerdo al artículo 9 y garantizar el libre acceso al terreno. En el capítulo 2 mencionamos
Estudios. Los estudios. En el artículo 9, como hace un instante mencioné, la información previa es la que se requiere para ejecutar el estudio de mecánica de suelos, los datos indicados en los artículos 9, ¿no? Ahorita que lo vamos a mencionar. Por ejemplo, en el artículo 9.1 dice del terreno a investigar, debe haber un plano de ubicación, plano topográfico, plano de ubicación, plano topográfico, la situación legal del terreno. Por ejemplo, también en la 9.2 de la obra a cimentar debemos saber las características. En el caso de edificaciones especiales que se transmitan cargas concentradas importantes, que presenten luces grandes, etc. Y también debe haber los movimientos de tierras ejecutados y previstos en el proyecto para fines, y otro es para los fines de determinación del programa de investigación mínimo, ¿no? Acá vamos a mencionar la tabla número 1 en la edificación. Por ejemplo, vamos a tener la clase de estructura, distancia mayor entre apoyos, número de pisos, como podemos apreciar en la imagen, ¿no? Aporticado de acero, aporticado de muros, muros portantes, bases de máquinas, estructuras especiales, entre otros, ¿no? Datos generales de la zona, que es muy importante. Al momento, el solicitante, los datos disponibles del terreno debe tener. Debe tener usos anteriores, terreno de cultivo, candera, saber qué ha sido antes ese terreno. Construcciones antiguas también, si es que existen restos arqueológicos. De los terrenos colindantes también es muy necesario conocer, y de las edificaciones adyacentes al terreno que se va a trabajar. Otra información, cuando se considere necesario, debe incluir cualquier otra información de carácter técnico, ¿no? Al estudio de mecánica de suelos. Eso podría afectar la capacidad portante, pues. Entonces, ahora vamos a entrar al capítulo 10, en las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación de campo es muy importante que se realicen en el estudio de mecánica de suelos. Vamos a apreciar la tabla número 2, donde están todos los ensayos que se realizan en mecánica de suelos, que siempre los ensayos de mecánica de suelos deben realizarse in situ. Por ejemplo, están los ensayos de SUC. Tenemos el PDL, SPT, capacidad portante, granulometría, etc. Estos ensayos solo se empleará para el control de compactación de terrenos, ¿no? Por ejemplo, se aplicará lo indicado en la norma UN, como podemos apreciar acá, ¿no? El peso del martillo, altura de caída, etc. El siguiente, la nota. Los ensayos de densidad en campo no podrán emplearse para determinar en la densidad relativa y la presión admisible del suelo, como podemos apreciar en la siguiente imagen, ¿no? La aplicación de las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación de campo se deben realizar de acuerdo a lo indicado en el presente capítulo que estamos hablando, respetando las cantidades, valores mínimos y limitaciones que indican en la norma, ¿no? Entre ellos tenemos los pozos y calicatas y trincheras. ¿Qué son esos? Son excavaciones de formas diversas que permiten una observación directa del terreno, ¿no? Y sirve para tomar muestras y estos ensayos se realizan in situ. Ya, por ejemplo, las perforaciones manuales o mecánicas. Son sondeos que permiten reconocer la naturaleza y localización de las diferentes capas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las perforaciones media espiral mecánica, que estas perforaciones son muy pocas porque se usan para terrenos donde sea necesario conocer con precisión la cota de estratos, ¿no? Hay otro que son las perforaciones con lavado de agua, método de ensayo que mencionaba que es el SPT. Los ensayos de penetración cuasi estáticos, está en el cono dinámico de superpesado, como podemos apreciar en la imagen, el cono dinámico tipo PEC, el método de ensayo normalizado para la auscultación del penetrómetro dinámico ligero, el PDL, el método de normalización para el ensayo de corte, método de ensayo normalizado para la capacidad portante del suelo, etc. Acá podemos hablar en la tabla 3, podemos apreciar la aplicación y límites de los ensayos. Los ensayos, como les mencionaba, tienen que ser in situ. Acá tenemos el SPT, el DPSH, el cono tipo PEC, el DPL, veleta de campo, prueba de carga, podemos apreciar la perforación, y etcétera, ¿no?
Según la clasificación de SUB, cuando los ensayos son aplicados a suelos de doble simbología, estas son incluidas, ¿no? Según la leyenda. Acá, por ejemplo, tenemos cohesión de condiciones no drenados, número de golpes, número de golpes por cada 10 centímetros, 20 o 30, ¿no? Etcétera. Acá tenemos la correlación entre los ensayos y propiedades de suelo. En la base de los parámetros obtenidos en situ y mediante correlación debidamente comprobados por el PR, pueden obtener valores de resistencia de corte no drenado. Acá, por ejemplo, en la 10.4 vamos a ver el tipo de muestras. Se considera 4 tipos de muestras y esas son muestra inalterable en bloque, muestra inalterable en tubo, muestra inalterable en bolsa y muestra inalterable para la humedad en lata, ¿no? Que muchas veces de este tipo de muestras hemos recogido en el curso de mecánica, ¿no? Muchos los compañeros que hemos llevado mecánica de suelos, ¿no? Ensayos de laboratorio se deben realizar de acuerdo a las normas que indican en la tabla 5, ¿no? Lo que me les había mencionado, contenido de humedad, análisis granulométrico, límite líquido, límite plástico, clasificación, densidad relativa, límite de contracción, etcétera, como pueden apreciar en la tabla. Ya, compatibilidad de perfiles estratigráficos. En laboratorio se debe seleccionar muestras típicas para ejecutar con ellas ensayos de clasificación. Eso sería todo. Muchas gracias por vuestra atención.